¿Puede la destrucción de un solo puente sellar el destino de un país entero? Esta pregunta, que parece salida de una novela de espionaje o de un thriller político, se ha vuelto brutalmente real en el contexto de la guerra en Ucrania. Mientras la opinión pública mundial fija su atención en los frentes de batalla, en los bombardeos y en los mapas que cambian de color, la verdadera batalla que podría decidir el futuro del país se juega en las sombras. Son los puntos neurálgicos de la infraestructura, especialmente los puentes, los que se han convertido en el blanco más codiciado, donde un solo golpe puede paralizar el día a día de millones de personas y cambiar el rumbo de la historia nacional. Pensemos en el puente sobre el Dniester, una estructura que durante décadas fue vista como una simple obra de ingeniería, una conexión más sobre un río imponente. Sin embargo, en los últimos meses, los ataques rusos contra los puentes sobre el Dniester y el Dnieper han dejado de ser incidentes aislados o accidentes de la guerra. Ahora forman parte de una estrategia meticulosa, sostenida y sistemática, cuyo objetivo va mucho más allá de la destrucción de cemento y acero. Se trata de una campaña cuyo fin último es dividir regiones, aislar comunidades y cortar las arterias vitales que sostienen la economía y la vida cotidiana de Ucrania. Imagina un país moderno en el que, de la noche a la mañana, los caminos principales se ven interrumpidos, los trenes no pueden cruzar los ríos, y los camiones deben tomar rutas secundarias, más largas y peligrosas. Cada explosión no solo frena el avance de tanques y la llegada de municiones al frente, sino que también pone en jaque el acceso a alimentos, medicinas y suministros básicos para millones de personas. El impacto se siente en cada hogar, en cada hospital, en cada escuela. No es la primera vez en la historia que los puentes se convierten en protagonistas de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la destrucción del puente de Remagen sobre el Rin fue un punto de inflexión para las tropas aliadas en su avance hacia Alemania. Más recientemente, en los conflictos de los Balcanes en los años 90, la voladura de puentes dejó ciudades enteras incomunicadas durante meses, provocando crisis humanitarias graves. Pero jamás, ni siquiera en esos ejemplos históricos, se había visto semejante precisión y consecuencias tan devastadoras como las que presenciamos hoy en Ucrania. La tecnología moderna ha transformado la guerra de la infraestructura en una disciplina quirúrgica, donde un solo misil puede hacer más daño que semanas de bombardeos convencionales. La destrucción de unos pocos puentes puede parecer insignificante en el mapa. Sin embargo, su impacto es acumulativo y demoledor. Cada nueva brecha en las rutas de transporte implica desvíos costosos, retrasos interminables y una merma constante en la esperanza de recuperación. Por ejemplo, cuando en el año 2021 el puente Antonivsky sobre el Dnieper fue atacado, las fuerzas ucranianas tardaron semanas en encontrar rutas alternativas para el suministro de armas y alimentos. Las ciudades aledañas sufrieron cortes de energía y escasez de productos básicos. Al final, el verdadero poder no reside en conquistar territorio, sino en aislar, asfixiar y debilitar al oponente hasta dejarlo sin opciones. Cada decisión de atacar un puente responde a una lógica estratégica compleja. No basta con elegir cualquier estructura. Los objetivos se seleccionan tras analizar el flujo de mercancías, la importancia militar y la densidad de tránsito civil. Cuando un puente clave cae, las comunidades al otro lado del río quedan atrapadas, sin posibilidad de recibir ayuda o evacuar en caso de emergencia. Es la diferencia entre sobrevivir o sucumbir ante el asedio. La historia ofrece ejemplos elocuentes. En la Guerra de Corea, la destrucción de los puentes sobre el río Yalu por parte de la aviación estadounidense ralentizó la ofensiva china, pero también condenó a miles de civiles a meses de aislamiento, hambre y enfermedades. En Ucrania, la situación es aún más grave, porque la guerra se libra en pleno siglo XXI, con una sociedad dependiente de la conectividad para todo, desde la calefacción en invierno hasta la atención médica de emergencia. Los puentes, antes símbolos de progreso y unión, han pasado a ser el blanco más codiciado. La guerra moderna ha convertido a estas estructuras en puntos débiles, pese a su aparente robustez. Muchos de los puentes de Ucrania datan de la era soviética,
diseñados para resistir ataques convencionales y soportar toneladas de peso. Sin embargo, los misiles guiados y las municiones de alta precisión, como los misiles balísticos Iskander o los drones suicidas Shahed, han cambiado las reglas del juego. Basta una explosión en el lugar exacto para que colapsen, haciendo que la reconstrucción, bajo fuego constante, se vuelva casi imposible. Un ejemplo concreto lo encontramos en el puente de Zaporilla, sobre el Dnieper. Tras varios ataques en el año 2023, la estructura quedó dañada de forma irreversible. Las autoridades intentaron levantar puentes temporales, pero los equipos de reparación trabajaban bajo la amenaza constante de nuevos bombardeos y minas antipersonas sembradas en la zona. La reconstrucción se transformó en una carrera contra el tiempo y el terror, donde cada retraso significaba más sufrimiento para la población local. Ignorar esta nueva táctica sería un error fatal. Si Ucrania no adapta su reacción, la vida de millones de civiles, la seguridad de los soldados y la estabilidad económica estarán en juego. El riesgo no es solo perder puentes, sino la posibilidad misma de mantener la cohesión nacional en una guerra de desgaste prolongada. Las consecuencias de una infraestructura colapsada pueden sentirse durante décadas, como ocurrió en Irak tras la invasión de 2003, donde muchos puentes y carreteras siguen sin ser reconstruidas. La destrucción de un puente no solo corta rutas, altera el pulso de ciudades, aísla comunidades y siembra incertidumbre. Para los ucranianos, la guerra ya no es solo una línea en el horizonte. Ahora cruza, literalmente, su camino diario. Piensa en una madre que no puede llevar a su hijo al hospital porque el puente más cercano ha sido destruido, o en un agricultor que ve cómo sus cosechas se pudren porque los camiones no pueden cruzar el río para recogerlas. La guerra moderna no solo destruye, sino que anula toda posibilidad de reconstrucción inmediata. Este es el núcleo de la táctica rusa en Ucrania. No basta con atacar, la meta es que nada vuelva a funcionar como antes. En este sentido, la guerra de la infraestructura se parece a un pulso implacable, donde cada golpe busca debilitar no solo el cuerpo, sino también el espíritu de la nación. Rusia recurre a una mezcla letal de misiles de precisión, bombas guiadas, drones suicidas y municiones de racimo. Cada sistema está diseñado para maximizar el daño y, sobre todo, para hacer que cualquier intento de reparación sea lento, peligroso y costoso. Las municiones de racimo, por ejemplo, transforman cada área golpeada en un campo minado, donde ingenieros y trabajadores arriesgan la vida solo por intentar restaurar un puente o una subestación eléctrica. Los ataques se lanzan en oleadas sucesivas. La lógica es contundente: saturar las defensas antiaéreas, forzándolas a gastar sus escasas reservas, interceptando los primeros misiles y drones. Así se abren brechas y los proyectiles más potentes logran golpear los objetivos cruciales. Cada vez que se repite este patrón, la defensa ucraniana se debilita un poco más, y la incertidumbre crece entre la población civil. Cuando uno de estos puentes cae, no solo se corta el paso de suministros y refuerzos, también se obstaculiza la evacuación de heridos y el abastecimiento de ciudades enteras. La pérdida de un solo puente puede aislar regiones completas, obligando a tomar rutas más largas y peligrosas, ralentizando la defensa y poniendo vidas en riesgo. Por ejemplo, tras la destrucción parcial del puente de Kremenchuk, los convoyes humanitarios tuvieron que recorrer hasta 100 kilómetros adicionales para llegar a las zonas afectadas, multiplicando el tiempo de entrega y el desgaste de los vehículos. Al mismo tiempo, los ataques contra la infraestructura energética han paralizado sectores enteros del país. Apagones masivos dejan a millones sin electricidad. Fábricas cesan su producción, hospitales pierden acceso a equipamiento vital, y la vida cotidiana se convierte en una rutina de incertidumbre y miedo. Sin energía estable, el agua potable, la calefacción y las comunicaciones también colapsan. En el invierno del año 2022, por ejemplo, más de 5 millones de ucranianos pasaron semanas enteras sin luz ni calefacción en medio de temperaturas bajo cero. Lo más alarmante es el efecto acumulativo. Cada ciclo de destrucción
hace que reparar un puente o una subestación sea más complejo y peligroso. Los recursos materiales y humanos se agotan, mientras los equipos de reparación trabajan bajo la amenaza constante de nuevos ataques. La reconstrucción se transforma en una carrera contra el tiempo y el terror, donde cada minuto cuenta y cada error puede ser fatal. El verdadero objetivo ruso es agotar y sobrecargar todos los recursos defensivos ucranianos. Se genera un círculo vicioso. Cuanto más se repara, más se destruye, atrapando al país en un ciclo interminable donde la esperanza de reconstrucción se debilita día tras día. Es una guerra de desgaste que recuerda a las tácticas de asedio medieval, donde el objetivo era hacer rendirse al enemigo por hambre y agotamiento. El riesgo es inmenso. Si Ucrania no logra proteger o sustituir estos nodos logísticos y energéticos, regiones enteras podrían quedar aisladas y los servicios vitales colapsarían. Bajo esta presión constante, la cohesión nacional, la economía y la moral ciudadana penden de un hilo. La historia muestra que las sociedades sometidas a este tipo de asedio suelen entrar en crisis profundas, con consecuencias imprevisibles. Ante esta amenaza sostenida, la adaptación y la innovación se convierten en armas tan decisivas como los misiles. Ucrania ha tenido que reinventar su logística, improvisar puentes temporales, formar equipos de reparación express y buscar ayuda internacional en tiempo récord. La resiliencia de la sociedad ucraniana se pone a prueba día tras día, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada familia. Cuando la movilidad se detiene, la nación entera puede resquebrajarse en tan solo unas pocas semanas. El ejemplo más dramático de esta realidad se produjo en el cerco de Mariupol, donde la destrucción de puentes y carreteras dejó a la ciudad completamente aislada durante más de 2 meses, impidiendo la llegada de ayuda humanitaria y provocando una catástrofe humanitaria de dimensiones históricas. Hoy, Ucrania enfrenta escenarios tan oscuros como el invierno más crudo. Los últimos ataques han puesto en peligro la integridad territorial del país. El Dnieper, ese río inmenso que atraviesa Ucrania de norte a sur, podría convertirse en una frontera infranqueable si caen los puentes principales. No es solo una línea azul en los mapas, es la separación viva entre regiones, ejércitos y familias. Piensa en la pérdida de los puentes de Zaporizhia o Kremenchuk. Si esas conexiones desaparecen, unidades militares enteras quedarían aisladas, sin posibilidad de recibir suministros ni refuerzos. Ciudades completas podrían quedarse sin alimentos, medicinas ni energía, dependiendo únicamente de lo que tengan almacenado. El aislamiento dejaría de ser un riesgo abstracto. Se convertiría en una realidad brutal, casi inmediata. En la Segunda Guerra Mundial, el cerco de Leningrado mostró cómo el aislamiento prolongado puede llevar a una ciudad al borde de la extinción. El invierno lo complica todo. Con temperaturas bajo cero, la demanda de energía y combustible se dispara. Cada corte eléctrico, cada pérdida de calefacción, se transforma en una amenaza directa para la vida de millones de personas. Restablecer cualquier puente o subestación ya no depende solo de voluntad política. Ahora requiere materiales y tecnología cada vez más escasos, además de mano de obra agotada. Sin fábricas en funcionamiento y con rutas bloqueadas, cada reparación es una carrera contra el tiempo y una apuesta de alto riesgo. Ucrania ya no puede sostenerse con sus propios recursos. La ayuda de Occidente es vital. Piezas de repuesto, generadores, combustible, hasta simples cables eléctricos. Pero la desigualdad frente a Rusia es abismal. Moscú puede atacar infraestructuras a un ritmo que supera la capacidad ucraniana de reparación. Día tras día, la brecha se amplía y la resiliencia nacional se pone a prueba. Pero no se trata solo de pérdidas materiales. Los apagones, la escasez constante y la falta de movilidad desgastan la moral colectiva. La confianza en el futuro se erosiona cuando la rutina diaria se convierte en una cadena de emergencias. El temor al aislamiento o a quedarse sin recursos se siente en cada hogar, multiplicando el estrés y el cansancio. Los psicólogos advierten que el trauma colectivo puede dejar huellas que duren generaciones. El país se asoma al abismo de una parálisis total,
ciudades incomunicadas, servicios colapsados y una población al borde del agotamiento. El peligro de un quiebre nacional nunca ha sido tan real. La historia de Siria y Libia muestra que el colapso de la infraestructura puede precipitar el colapso del Estado. ¿Existe alguna salida posible? ¿Qué soluciones asimétricas y aprendizajes pueden surgir ante este escenario extremo? Ese es el próximo reto a analizar. No se trata solo de resistir, sino de superar al adversario en ingenio y capacidad de adaptación. Ucrania debe encontrar formas de innovar bajo presión, aprendiendo de cada golpe para volverse más fuerte. Exploraremos cómo Ucrania busca innovar y adaptarse, y qué lecciones estratégicas están emergiendo de este asedio inédito. ¿Puede la resiliencia superar la ofensiva? ¿Es posible convertir la debilidad en fortaleza mediante la creatividad y la colaboración? En una guerra donde los ataques a infraestructuras son sistemáticos, la creatividad logística se convierte en un arma decisiva. Sin puentes ni electricidad, la supervivencia de todo un país depende de su habilidad para adaptarse, innovar y reconstruir más rápido que el enemigo destruye. Aquí es donde entra en juego la experiencia de otras naciones asediadas en el pasado, desde la defensa de Londres durante el Blitz hasta la reconstrucción de Berlín tras la guerra. Ucrania y sus aliados deben priorizar, por encima de todo, defensas aéreas móviles que puedan desplazarse velozmente para proteger nodos vitales contra bombardeos imprevisibles. Al mismo tiempo, es imprescindible planificar corredores alternativos y levantar puentes temporales bajo fuego para que los suministros esenciales sigan fluyendo incluso en las peores condiciones. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros aliados lograron construir puentes Bailey en cuestión de horas para mantener el avance de las tropas. El impulso de la industria nacional, en estrecha coordinación entre el ejército y el sector civil, acelera reparaciones críticas y permite crear reservas y redundancias que marcan la diferencia entre el colapso y la resistencia. Pero esto no es suficiente. Se necesita formar, en cuestión de días, a nuevos ingenieros y operarios capaces de restaurar infraestructuras bajo amenaza constante, aún enfrentando minas o ataques sorpresa. En la actualidad, universidades y centros técnicos ucranianos han adaptado sus programas para formar especialistas en tiempo récord. Diversificar rutas de transporte, construir caminos secundarios y diseñar sistemas modulares que se adapten al avance del frente es crucial. Los sistemas de alerta temprana, capaces de anticipar misiles o drones, pueden salvar más vidas que cualquier respuesta tardía. Cada minuto ganado equivale a recursos salvados y vidas protegidas. En Polonia, por ejemplo, la rápida instalación de radares y sensores ayudó a minimizar los daños durante las primeras semanas de la invasión. La experiencia histórica muestra que las guerras modernas se deciden tanto en el taller y la central eléctrica como en la trinchera. El verdadero poder está en la capacidad de reparar y reinventar conexiones antes de que el enemigo logre aislar regiones enteras. Cada solución que Ucrania desarrolla hoy puede inclinar la balanza en el futuro inmediato. La historia de la reconstrucción del puente de Mostar en Bosnia tras la guerra es un símbolo de resiliencia y esperanza. La resiliencia social es otro frente de batalla. Comunidades autoprotegidas y gobiernos locales pueden amortiguar el golpe con microrredes eléctricas, almacenes compartidos y rutas de abastecimiento comunitarias. Cuanto más descentralizados y coordinados sean estos esfuerzos, mayor será la resistencia ante el asedio. Iniciativas de voluntariado y redes vecinales han permitido que en ciudades como Kharkov, la población reciba alimentos y medicinas a pesar de los cortes de transporte. El riesgo de no actuar con rapidez es caer en un ciclo de destrucción imposible de revertir, donde la pérdida de infraestructuras clave arrastre a la economía y a la moral nacional al abismo. Pero si se apuesta por la innovación y la colaboración, la nación puede no solo aguantar el embate, sino emerger más fuerte y unida de la crisis. La clave está en no perder la esperanza y en convertir cada desafío en una oportunidad de aprendizaje colectivo. Esta lucha por la infraestructura no es solo técnica, sino existencial. Cada reparación es una afirmación de que Ucrania no se rendirá.
Pero ¿hasta dónde puede sostenerse esta carrera de desgaste? ¿Cuánto tiempo puede una sociedad resistir bajo la presión constante de la guerra moderna? La próxima batalla ya no se libra solo en las trincheras, sino en los puentes y subestaciones que cruzas cada día. La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que la resistencia civil y la innovación tecnológica lograron cambiar el curso de los acontecimientos. Desde el puente aéreo de Berlín hasta la resistencia de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, la creatividad y el coraje han sido las mejores armas contra el asedio. Hoy el frente se ha desplazado al corazón de la vida cotidiana. La infraestructura, esa red silenciosa que da forma a las ciudades, se ha convertido en objetivo y arma a la vez. Un puente ya no es solo un paso sobre el agua. Puede decidir el destino de regiones enteras. Un fallo en la electricidad puede poner en peligro la vida de miles de pacientes en hospitales o paralizar la producción de una fábrica esencial para la defensa nacional. La destrucción precisa de estos puntos críticos es parte de una estrategia calculada. No es casualidad. Busca aislar comunidades, cortar suministros y desgastar la moral. Cuando un puente cae o una central eléctrica queda inservible, no solo se detiene el tráfico o se apaga la luz. Se tambalean las esperanzas y la resiliencia de millones de personas. En cada casa, en cada escuela, en cada hospital, el miedo y la incertidumbre se vuelven compañeros cotidianos. En esta guerra invisible, anticiparse y adaptarse es vital para resistir. No basta con reparar lo que se destruye. Hay que comprender que la infraestructura es el nuevo campo de batalla, y cada ciudadano, cada empresa, cada institución debe preguntarse si está listo para proteger la conectividad que da vida a la sociedad. La preparación incluye desde simulacros de evacuación hasta la creación de reservas de agua y alimentos en cada hogar. El riesgo es inmenso. Si no desciframos estos patrones de ataque, la diferencia entre resistir y colapsar puede decidirse en pocas semanas. El precio de la desconexión es mucho más que económico. Es la posible pérdida de la cohesión social y de la capacidad para defenderse como país. La historia de la caída de Yugoslavia muestra cómo la fragmentación de las infraestructuras puede precipitar la desintegración nacional. Por eso, el reto nos obliga a repensar cómo protegemos lo esencial. Nos fuerza a participar, desde nuestras ciudades, en la defensa de esa infraestructura que sostiene nuestra existencia. Es un llamado a la acción para gobiernos, empresas y ciudadanos, recordando que la seguridad nacional depende de la suma de esfuerzos individuales y colectivos. La próxima batalla podría alcanzarte, aunque estés lejos del frente. No basta con observar. Ahora toca actuar, prepararse y exigir protección para aquello que nos mantiene unidos y fuertes. Cada pequeño gesto cuenta, desde el ahorro de energía hasta la denuncia de actividades sospechosas cerca de infraestructuras críticas. El futuro de los conflictos se decide en este nuevo terreno. ¿Podremos anticipar y resistir, o dejaremos que la desconexión sea nuestra mayor debilidad? La respuesta depende de nuestra capacidad para aprender, innovar y mantenernos unidos ante la adversidad. La historia aún se está escribiendo, y cada uno de nosotros es protagonista en esta lucha por la supervivencia y la dignidad de un país entero.